para efectos de cumplir con nuestros horarios adecuados y aprovechar muy bien la transmisión que nos hace favor el CIRT de la UG. Dante, una pregunta rápida. ¿La primera intervención de cuánto tiempo sería? Si te parece, doctora, aprox 10 minutitos puede ser, 10, 15, como ustedes se sientan cómodos. La idea es dar esta primera réplica de este tiempo que he comentado y una segunda de 3 minutitos para escuchar, interactuar con nuestros panelistas y finalmente escucharemos preguntas y haremos una ronda de preguntas de salida, digamos, del panel. Gracias. Excelente, entonces dando las... Bueno, ya en 30 segundos comenzamos. Yo les doy el conteo, por favor, compañeros, para que estén atentos y listos. Gracias, equipo departamento. ¿Listas? Listas. Listo. Muy bien, entonces, cortinilla de entrada y salimos en 6, 5, 4, 3, 2, 1, en vivo. Gracias por acompañarnos. La Universidad de Guanajuato, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a las Jornadas del Agua, eventos con los que se conmemora el Día Mundial del Agua. Este año 2022, bajo el lema Haciendo visible lo invisible, las acciones están dedicadas a resaltar el valor de las aguas subterráneas en nuestro planeta. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato, el 72% del agua que se utiliza en la agricultura, uso público urbano e industria autoabastecida proviene de los mantos acuíferos. Conocer, analizar y reflexionar sobre el agua subterránea, su consumo sustentable, la explotación y conservación es el objetivo de estas jornadas que también abordarán otros temas vitales vinculados al agua, como el cambio climático, la gestión de programas ambientales y la cultura del agua. Esperamos que esta actividad nos motive a seguir cuidando el agua y a reconocer su valor en la conservación de la vida. ¡Empezamos! Para efectos de llevar a cabo de la manera más adecuada este evento virtual, los micrófonos y chat estarán inhabilitados. Estos serán habilitados media hora antes de finalizar el evento para que puedan compartir sus preguntas. Agradecemos su comprensión. Los invitamos a realizar también su registro en el formulario de participación que se estará compartiendo por el chat de este evento, media hora antes de finalizar. Gracias. Muy buenos días sean todas y todos ustedes. Bienvenidos al inicio del tercer ciclo de charlas digitales de medio ambiente y sustentabilidad. Hoy, siendo día 23 de marzo del 2022, iniciamos con esta actividad de continuidad que forma parte de la agenda ambiental de nuestra universidad. La Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social se suma a las actividades propuestas por el Colegio del Nivel Medio Superior, el Campus Guanajuato, a través de las divisiones de Ciencias Económico-Administrativas y la División de Ciencias Naturales y Exactas, para sumar al amplio programa que se ha elaborado para esta conmemoración. Agradecemos la presencia de Enlaces para la Gestión de la Sustentabilidad, estudiantes y profesores de la Universidad de Guanajuato. Disculpe, compañera, su cámara no está activada. Si gusta prenderla, por favor. Está perfecto. Equipo organizador de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social y el Departamento de Manejo Ambiental y
sustentabilidad, comunidad universitaria y, por supuesto, a todo el equipo en general que nos acompaña vía streaming. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio, escucharemos al maestro Dante Acal Sánchez, director jefe del Departamento de Manejo Ambiental y Sustentabilidad, para ser nuestro moderador. Adelante, maestro Dante. Muchas gracias, ingeniero Claudia, quien hoy funge como nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias por la participación de todos ustedes en este acto, y me permito retomar un poco las palabras que nos comenta nuestra maestra de ceremonias. Hoy estamos a la par de muchos eventos que tenemos y contenidos académicos que están realizándose de manera presencial y también de manera digital en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua de este 2022. Y en este sentido, la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social se ha sumado, como también se nos ha comentado, a las muchas actividades y al impulso que ha tenido nuestros compañeros del Colegio a Nivel Medio Superior, el Campus Guanajuato, las divisiones que ya ha comentado nuestra maestra de ceremonias del Campus Guanajuato, y también con nuestros socios externos en estos contenidos, que es la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Guanajuato. A todos ellos, nuestro agradecimiento y reconocimiento por todos estos contenidos tan importantes que se han estado desarrollando en estas horas y en días anteriores y también posteriores a este acto. Anidado en estos contenidos importantes y diversas actividades, hoy presentamos el tercer ciclo de charlas digitales de medio ambiente y sustentabilidad, que a la vez nos sirve para sumarnos a esta conmemoración que estamos comentando. Como ustedes saben, este ciclo de charlas mencionados es un contenido de divulgación que ejecutamos también en el 2020 y 2021, en años de pandemia, como parte de la agenda ambiental de la Universidad de Guanajuato, en donde hemos privilegiado la participación de estudiantes y profesores de nuestra universidad. Este ciclo de charlas también me permito comentar que responde a nuestro plan de desarrollo institucional del año 2021 y con el horizonte hacia el 2030 de nuestra universidad a través de esta agenda ambiental. En particular, con la intención y con el impulso de fortalecer la conciencia ecológica de nuestra comunidad con un enfoque de corresponsabilidad social. El día de hoy nos llama la celebración del Día Mundial del Agua 2022, en donde compartiremos a continuación y de manera inmediata estas palabras, un panel denominado La importancia del agua subterránea, hacer visible lo invisible, parte del lema de estos diversos contenidos académicos que se han venido dando dentro de nuestra universidad y también en nuestra sociedad en estos días. Nos van a acompañar en este panel, aquí en unos minutos leeré un poquito de su síntesis curricular de nuestros tres invitados. Estará con nosotros la estudiante Andrea Zárate del Grupo Selve, estará con nosotros la doctora Norma Gutiérrez y estará con nosotros el doctor Ricardo González. De ellos vamos a escuchar sus experiencias, vamos a escuchar sus vivencias académicas en torno a los temas del agua. Entonces, sin más, permítanme ir a la presentación de este panel, este primer panel de tercer ciclo de charlas digitales y medio ambiente, y leo algunos de los datos que me ha compartido aquí el equipo para poder enmarcar estos comentarios que vienen a continuación. Podemos comentar que hoy, con datos de 2017, que hoy día un estimado aún de 3.000 millones de personas en todo el mundo carecían de la capacidad de lavarse las manos de forma segura en sus hogares. Por lo tanto, el aumento de la eficiencia en el uso del agua reduce y reducirá el riesgo de estrés hídrico, reforzando la resiliencia tanto económica como ambiental y de las sociedades y de las personas. La celebración global de este día, del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, llama a la comunidad a tomar conciencia sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos del agua.
Podemos abordar este panel que vamos a abordar a continuación, este primer panel del tercer ciclo de charlas digitales y de medio ambiente, con algunas preguntas detonadoras que van a abordar en parte nuestros panelistas. Por una parte, determinar y preguntarnos cuál es la importancia del agua subterránea, qué tipos de ecosistemas requieren de estos sistemas comentados y cómo nos encontramos en el estado de Guanajuato y en nuestras comunidades en estos temas. Para el desarrollo de este panel, tenemos 3 brillantes invitadas e invitados que voy a presentar en el orden de nuestro programa y de su intervención. En esta lógica del orden, me permito presentar primero a la doctora Norma Gutiérrez Ortega, que nos acompaña. Doctora, bienvenida, muchas gracias, y voy a leer una síntesis curricular de sus amplias actividades académicas que tiene dentro de nuestra universidad. La doctora Gutiérrez Ortega es química, farmacéutica, bióloga por la Universidad de Guanajuato, con titulación por excelencia académica. Además, es doctora en química por nuestra universidad, posgrado de PNPC, con carácter internacional, con reconocimiento de grado laureado. Actualmente es coordinadora del programa académico del doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua desde el 2018. Además, ella es profesora de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato. La doctora Gutiérrez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es revisora de diversas revistas científicas internacionales y miembro de la red temática CONACYT, denominada Red Mexicana de Bioenergía, de la Red Estatal de Divulgación Científica. Sus líneas de investigación, entre otras cosas, están integradas en el cuerpo académico con consolidación PRODEP, con escenarios 218-223, en los temas materiales y optimización de procesos en las ingenierías. También la doctora tiene líneas de investigación individuales, entre las que podemos comentar, entre ellas, 1, la obtención y modificación de materiales inorgánicos para su aplicación en remediación ambiental, y 2, la sustentabilidad urbana y servicios ambientales. Como ustedes podrán escuchar en esta breve síntesis curricular, tenemos una gran experiencia con la doctora Gutiérrez, a la cual insisto en darle la bienvenida y le pasamos la voz para esta primera participación. Muchas gracias, doctora Gutiérrez. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Dante. No, al contrario, le agradezco a la Universidad de Guanajuato la oportunidad de poder participar en este foro tan importante. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Una pequeña presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? ¿Es correcto, doctora? Bueno, perfecto. Bueno, pues voy a iniciar con mi presentación para no absorber demasiado tiempo. Ya nos hicieron una contextualización sobre el tipo de evento que nos está uniendo el día de hoy. Sin embargo, voy a retomar un poco el por qué es este día. Bueno, específicamente fue el día de ayer, ¿no? El 22 de marzo está declarado como el Día Mundial del Agua. Quien lo designó fue las Naciones Unidas y tiene un objetivo muy claro: promover la importancia del agua dulce en el planeta. ¿Sí? Este día es un día como declarado para conmemorar, como lo decimos en muchas ocasiones, como se conmemora el Día de la Mujer. En este caso no es un día de festejo, es un día de reflexión. ¿Sí? En este caso se instauró desde diciembre de 1992 y se declaró a partir de 1993, el primer año. Tenemos cerca de 30 años conmemorando este día, pero realmente en estos años el ejercicio ha ido evolucionando, ¿sí? Este día coadyuva al desarrollo o al alcance de los objetivos de los ODS o los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente al sexto objetivo, que es agua limpia y saneamiento. Este objetivo es muy claro: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Fíjense, esa palabra es muy ambiciosa, para todos. ¿Y para cuándo? Pues antes del 2030. Si pareciera muy sencillo que la cantidad de agua que haya no la podamos repartir entre todos y que nos alcance para todas nuestras actividades urbanas. Nuestro lema de este año es hacer visible lo invisible. ¿Cómo hacemos que el agua que tenemos se pueda ver? La pregunta sería: ¿cuánta agua tenemos en el planeta? ¿Sí?
En este caso, nosotros vivimos en un planeta hermoso, único, maravilloso, ¿sí? Con una superficie ampliamente cubierta en su superficie por agua. El 75% de la superficie del agua del planeta Tierra está cubierta por agua. Sin embargo, creemos que la Tierra está rellena de agua, ¿no? Como si una esfera que estuviera llena a más de la mitad de su capacidad, y se nos olvida que nuestro planeta es una esfera sólida en su interior y que el agua solo cubre una pequeña superficie, ¿sí? De tal manera que si pudiéramos recolectar todo el agua de los mares y de los océanos, solamente juntaríamos el 0.023% de la masa total del planeta. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que no es que estemos nadando en agua, o sea, realmente tenemos agua suficiente, sin embargo, hay que cuidarla, ¿sí? Ya nos comentaban respecto a la cantidad de agua a la que disponemos. En este caso, contamos con 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Sin embargo, más del 97% es agua salada. ¿Sí? Es decir, no es apta para consumo humano. Hay tecnología que se ha desarrollado en los últimos años que nos permite quitarle la sal y poderla convertir en agua dulce. Sin embargo, ahí tiene muchas cuestiones ambientales que en este momento no las vamos a abordar. Sin embargo, el agua dulce con la que contamos en el planeta solamente es el 2.5% de todo el agua que tenemos. Eso equivaldría a 35 millones de kilómetros cúbicos. ¿Sí? Pero es que esta agua dulce no está ahí a la mano, está en glaciares cerca del 70%. El agua subterránea es un 30%, y después en menor cantidad el hielo del suelo, en lagos, que solamente es el 0.26%, los pantanos y humedales, 0.03%, los ríos, que en ocasiones consideramos que tenemos muchos ríos y que tienen una gran cantidad de agua, solo es el 0.006% del agua, ¿sí? De tal manera que el agua que utilizamos en nuestras sociedades para ser aprovechada en nuestra vida cotidiana es el agua subterránea, la de los lagos y la de los ríos, como embalses naturales. Eso nos daría alrededor de 10.6 millones de kilómetros cúbicos. Y creemos que contamos con toda esa enorme cantidad de agua, pero la pregunta es, ¿se puede utilizar toda esa agua? ¿Sí? Es interesante entender que hay diferentes tipos de agua, diferentes tipos de volumen, pero es bien importante considerar un elemento que se llama tiempo medio de residencia, es decir, cuánto tiempo tiene esa agua ahí o cuánto tiempo le toma salir y regresar en el ciclo del agua. En el caso de los océanos le toma 3.000 años salir del océano y regresar en un ciclo hídrico. El agua subterránea le toma decenas de miles de años. Mientras que un río, por ejemplo, el agua sale y regresa, puede tomarle en volverse a restaurar el volumen de 15 a 20 días. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, sabemos que el agua es un recurso renovable, también sabemos que es un recurso finito, limitado. ¿Sí? Y aparte, en el mundo, la distribución del agua no es homogénea. ¿Sí? En algunos países existen cantidades suficientes, que es lo que en esa imagen se puede ver en diferentes tonalidades de azules, pero tristemente hay muchas zonas que viven zonas de estrés y sobre todo de escasez, ¿sí? El agua nos tiene que alcanzar para los 7.9 billones de personas que habitamos el planeta, y entonces ahí pareciera que pues no contamos como con demasiado, ¿no? ¿Cómo nos abastecemos de agua para el consumo humano en el mundo? Pues a través de la historia, los seres humanos pues recorríamos al agua superficial, ¿no? Pues ahí la veíamos en el río, en el laguito, íbamos con las cubetas, las tomábamos, después empezaron a hacer algunos pequeños elementos tecnológicos para poderla tomar, acarrear, distribuir, etcétera. Incluso se empezó a recurrir al agua subterránea con pequeños pozos con perforaciones de unos cuantos metros. Sin embargo, en los últimos 100 años, las sociedades, sobre todo las sociedades con ciudades muy consolidadas, muy grandes, con grandes poblaciones y con gran infraestructura urbana, han tenido que recurrir a extraer una gran cantidad de agua del agua subterránea y ya requieren implementos tecnológicos mucho más sofisticados como son bombas de extracción. ¿Sí? Ya lo comentaba hace rato, cuando tenemos un ciclo del agua que nos permite considerar que el agua no se nos va a agotar, ¿no? Pues es un recurso renovable, va y viene a través de este ciclo del agua. Sabemos desde la primaria o el kinder nos enseñan el ciclo del agua, ¿no? El agua que está en una superficie se puede evaporar, llega al cielo, se condensa, forma nubes, llueve, la precipitación puede llegar a los ríos, a los lagos, o ser absorbida en el suelo y llegar al agua subterránea. Eso suena muy bonito. En teoría pudiéramos decir que el agua superficial
y el agua subterránea están conectadas y que una se convierte en otra y viceversa. Pareciera una melodía muy bonita, pero realmente si comparamos agua superficial con agua subterránea, nos encontramos con que el agua superficial es de fácil acceso y también, como lo vimos en la tablita anterior, se repone muy rápidamente. Sí tiene un tiempo de reciclaje de 11 días en un promedio global, mientras que el agua subterránea requiere de mucho más tiempo para reponerse. De manera específica, no solo requiere más tiempo, tiene diferentes procesos más complejos para su reposición y también para su extracción. Esta puede ir de días hasta años, siglos, milenios. Imagínense, agua que está en un acuífero confinado que le tomó milenios llegar ahí. Y esto además, pues las características de cada una de estas aguas va a ser diferente, ¿sí? El tiempo promedio de reposición de las aguas subterráneas es de 1400 años. Entonces, imagínense, ¿sí? ¿En qué año estamos realmente? ¿Cuántos años vive un humano en promedio? A lo mucho 100 años, ¿no? Entonces, puede pasar 14 vidas de nosotros y no se ha podido reponer el agua subterránea. Entonces, cuando decimos cuánta agua tenemos en el mundo, realmente es una palabra muy egoísta. El agua no la tenemos los seres humanos. El agua es del planeta y es para todos los ecosistemas. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Pues que hemos estado sobreexplotando el agua subterránea, es decir, el agua que está en los acuíferos. Esta sobreexplotación de acuíferos ha generado el agotamiento de manantiales, la contaminación por intrusión salina, reducción y desaparición de cuerpos de agua y pérdida de ecosistemas y de biodiversidad. Pareciera un escenario muy tétrico, pero la verdad es que es muy real para muchos países. En el caso de México, nuestra disponibilidad de agua en promedio se puede considerar baja. Si bien es cierto, tenemos zonas que tienen abundante agua, como es la zona sur, es muy cierto que la zona norte e incluso la zona centro tienen una escasez de agua, ¿sí? En este caso, el país anualmente cuenta con 471 mil millones de metros cúbicos de agua dulce que es renovable, es decir, que entra al ciclo del agua y que al final genera problemas de escasez. ¿En qué se usa el agua en México? Lo comentaban en el video inicial, se utiliza sobre todo para uso agrícola, para abastecimiento público, para la industria y para producción de energía. En promedio, en México, el agua superficial se utiliza en mayor cantidad, ¿sí? Y el agua subterránea en promedio un 30%. Sin embargo, en Guanajuato, que es un estado con sobreexplotación, estaban comentando también en el video de inicio que el 72% del agua que se utiliza en el estado es de uso de agua subterránea. Y entonces eso crea un problema porque estamos hablando de que nuestros acuíferos están sobreexplotados, ¿sí? En el caso de México, cuenta con 653 acuíferos, ¿sí? Estos no tienen una delimitación física, es decir, no es una presa donde yo diga, bueno, esta es mi agua y yo la capto y me la gasto, ¿no? En este caso, un acuífero, si bien es cierto, se hace una delimitación geográfica, realmente es que las aguas subterráneas están interconectadas entre ellas, de tal manera de que si yo sobreexploto un acuífero, hago un efecto dominó sobre los otros acuíferos y entonces afecto su suficiencia, ¿sí? De estos 653 acuíferos, 350 tienen disponibilidad suficiente, pero 162 ya están sin disponibilidad, 105 sobreexplotados, pero 69 muy cerca a la sobreexplotación. Esto nos lleva a que en Guanajuato y en México realmente hay un problema de escasez que es crítico y muy cercano a ser trágico, sin el afán de parecer fatalista, ¿no? Entonces, digamos, bueno, ese es el problema. ¿Cuál sería el papel de las universidades en este caso? Decíamos, hacer el agua es hacer visible lo invisible. Realmente el agua subterránea no la vemos, no es que queramos que la vean, lo que queramos que vean, lo que queremos hacer visible es el problema ambiental que se está generando por esta sobreexplotación. Y realmente es un problema mundial que le corresponde a las sociedades la disminución o incluso la solución del problema. En este caso, bueno, nosotros somos una universidad, ¿no? Entonces las universidades tenemos que ayudar a la resolución de estos problemas y en general de todos los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros siempre decimos que los jóvenes son el futuro. No, va más allá. Los jóvenes son nuestro presente. Sí, si nosotros analizamos los censos de población, la mayor cantidad de la población en el mundo es gente joven, ¿sí? La gente joven es la que está usando el agua, la que la está consumiendo, quien demanda su uso, ¿sí?
Entonces, la juventud es quien tiene que hacerse responsable de un uso adecuado de esta agua. Y el uso adecuado va de la mano con una juventud que esté educada, que conozca, ¿sí? Hay que educar a nuestros jóvenes y a nuestras sociedades hacia la sostenibilidad en los objetivos del desarrollo sostenible. Y eso es un gran reto universitario, ¿sí? Las universidades tienen que desarrollar capacidades y liderazgos internos en sus jóvenes estudiantes. Su comunidad universitaria, si bien es cierto, son sus profesores, la parte fuerte, la parte medular, el tesoro es su matrícula de estudiantes. Y son ellos, ¿por qué? Porque ellos van a ser futuros profesionales, ¿sí? Esos futuros profesionales tienen potencial para fomentar liderazgo y realizar cambios sostenibles realmente en sus zonas de trabajo, pero también en la sociedad, ¿sí? Podríamos decir, bueno, pero es que los países que son pobres, sus universidades son pobres, y entonces ellos están marginados y no pueden salir de la pobreza y no pueden abonar a la sustentabilidad. La realidad es que no es cierto. ¿Sí? Dicen que querer es poder. El desarrollar un perfil sostenible es un motor y una esperanza de cambio. Y en eso se fundamenta una sociedad que sea sostenible desde la perspectiva social, ambiental y económica. ¿Sí? Entonces hay que dejarnos esa falsa creencia de que la sostenibilidad es un lujo. Realmente la sostenibilidad es una necesidad, que si bien es cierto se requieren recursos económicos para poder desarrollar esas actividades, realmente es redistribuir presupuestos y priorizar la sostenibilidad. Sabemos nosotros, bueno, creemos que vamos a la salida de esta contingencia del COVID-19, que nos han tenido en crisis a México y al mundo, ¿no? Pero es precisamente en esos momentos de crisis cuando la sostenibilidad debe de ser una estrategia resiliente de soluciones, de aportes, de creación y resolución de problemas bajo la innovación, ¿sí? Innovar es hacer mejor las cosas. Obviamente requerirás herramientas, requerirás capacitación, etcétera. Pero en innovar, el cómo hacemos las cosas y cómo resolvemos los problemas, nos va a generar bienestar. El objetivo es que nosotros estemos bien como sociedad. Entonces, aprovecho el foro para invitarlos a comenzar con pequeñas acciones, aquí, hoy y ahora, tanto a los estudiantes como en general a todas las personas en su entorno social, a que sean realmente orgullosos protagonistas de los cambios a la sostenibilidad, que presumamos que cuidamos el agua, que presumamos que cuidamos el ambiente, que presumamos que cuidamos el aire, ¿sí? Necesitamos reforzar nuestro liderazgo, nuestra capacidad de decisión, hacer una buena gestión tanto a nivel universitario, a nivel de gobierno, ya sea municipal, estatal, federal e incluso en organismos internacionales para poder solucionar primero pequeños problemas que sean sencillos, que sean reales, pero que abonen a la sostenibilidad y nos ayuden a resolver este gran problema que es el deterioro ambiental. Entonces, realmente es importante que nuestros estudiantes se capaciten, estudiando no solo la licenciatura, sino especialidades, maestrías y doctorados que abonen al desarrollo científico y tecnológico del país y del mundo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el papel del ciudadano de calle? Es decir, las personas que realmente viven en una casa, en un entorno de una colonia, una ciudad. Pues tienen, ellos también, cada uno de nosotros somos ejes importantes para alcanzar estos objetivos. Necesitamos educación ambiental, necesitamos responsabilidad social y ambiental, necesitamos tener una cultura del agua y necesitamos tener una gestión integral del agua. Pareciera comercial. Este tipo de trípticos yo creo que los hemos visto 10,000 veces, aparecen en un lado y en otro y sobre todo muy cercanos a la conmemoración del Día Mundial del Agua. ¿Sí? Nos pareciera muy lógico que debemos de evitar tener goteos, que debemos lavarnos los dientes con un vasito, que debemos de cerrar la regadera cuando nos bañamos, que necesitamos utilizar implementos ahorradores de agua, que cuando lavemos la ropa recuperemos el agua y le demos un reuso, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, si ya los conocemos, ¿por qué no los llevamos del día al día? ¿Sí? Si nos preguntáramos en un análisis de conciencia, como una confesión hacia mi interior, ¿cuál es realmente si vivo del día al día? ¿Sí? Y eso es lo que realmente nos va a llevar a consolidar. Aprovechando el comercial, deseamos que tenemos que estudiar. Las personas estudiadas son aquellas que pueden ofrecer mejores soluciones. Nosotros en la Universidad de Guanajuato tenemos la maestría en Ciencias del Agua y doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua, que se enfoca en líneas de tratamiento de agua, hidrología superficial y subterránea y gestión integral del agua. Pero obviamente en el país y en el mundo hay una gran cantidad de posgrados que pueden ustedes estudiar para poder abonar a la solución de estos problemas tan complejos que se viven del día a día en nuestra sociedad. Hasta aquí mi intervención.
Doctora, muchas gracias. Por supuesto, coincidimos contigo que para encontrar soluciones para el desarrollo sostenible, requerimos e invitamos a los estudiantes a ser protagonistas de estas actividades. Muchas gracias, doctora. Estamos en esta primera parte del panel. Agradecemos la primera intervención de la doctora Gutiérrez. Les recordamos que estamos tomando nota de sus preguntas en el chat una vez que lo esté disponible para compartirlas con los panelistas al término de las 3 intervenciones. Entonces, damos parte a la segunda intervención. Ahora presentaremos a nuestro profesor invitado del campus Irapuato Salamanca, el doctor Ricardo González Barbosa. El doctor Ricardo González Barbosa es profesor de la División de Ciencias de la Vida del campus Irapuato Salamanca, y me voy a permitir darle voz al doctor para que nos ayude un poquito a compartirnos parte de la trayectoria que hoy nos tiene aquí. Conocemos sus destacados trabajos de investigación, sus trabajos colaborativos con el Departamento de Manejo Ambiental, pero sobre todo con la formación de estudiantes en su labor como académico. Doctor Ricardo González, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y te damos voz para esta segunda parte de este panel número 1. Adelante, doctor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Se escucha bien, doctor. Bueno, me voy a permitir hacerles una pequeña presentación. Pues, la maestría precisamente la realicé yo en la maestría de Ciencias del Agua, ahí en la Universidad de Guanajuato. Y la especialidad la realicé también en minas en aguas subterráneas. He tenido trabajos en el campo del agua y el contexto social, pero también en proyectos de investigación en donde han participado alumnos, sobre todo con un alto grado de especialidad en la parte de un tema muy específico que es el acuífero de Irapuato Valle. Voy a compartirles pantalla de la presentación que por aquí voy a pues tener con ustedes el día de hoy en esta charla. Muchísimas gracias por hacernos esta invitación a mi persona y también a la división, en nuestro caso del campus Irapuato Salamanca. Una pregunta, ¿sí ya la pantalla compartida? Sí, doctor, es visible el PowerPoint. Doctor, a lo mejor por los temas de conexión, convendría, a la vez que estás presentando, si lo ves conveniente, a lo mejor apagar tu cámara para tener más datos de transmisión. Charla de este foro es okay. Sí, exacto. Ok. Vamos a empezar con el tema. Me parece que no tiene mucha señal el profesor Ricardo, porque está muy cortado. Sí, me parece que perdimos la conexión. Gracias, Jesús, por el aviso. Si no me equivoco, perdimos la conexión con el doctor Ricardo. ¿Me confirma el equipo? Sí, salió. Sí, se confirmó. Sí, es confirmado. Muy bien. Bueno, en este orden de ideas, hagamos un pequeño ajuste y vamos, si les parece, adelantar la presentación de nuestra compañera estudiante Andrea Zárate, en lo que tenemos de regreso al doctor Ricardo González Barbosa, aunque ya lo veo conectado.
Déjenme ver si... Aquí tenemos a Ricardo de nuevo. Doctor, adelante, si estás con audio, adelante, te escuchamos. Te perdimos de momento. Ok, muchísimas gracias. Y lo que pasa es que la conexión en red acá es un poquito difícil. Estoy bypaseando a través del teléfono, es por eso que tengo estos problemas. Ok, Ahí te escuchas mucho entonces, mejor. bueno, continuando con esta charla, como bien ya lo han dicho, en México tenemos aproximadamente 653 acuíferos que son las unidades organizativas desde el punto de vista de acción de este recurso. En México tenemos este número de acuíferos 653 y de los cuales 20 acuíferos actualmente corresponden al estado de Guanajuato. De todos ellos, casi el total de estos 20 acuíferos se encuentran sobredotados y el avance hídrico que tenemos de la Conagua, uno de ellos se encuentra en estado de, tienen sobre la disponibilidad del recurso hídrico, que bien no permite nuevas explotaciones o no permite nuevos alumbramientos de acuerdo en términos de ley de aguas nacionales, pero sí permite el uso adecuado y no permitiendo entonces nuevos afloramientos. Subterránea en el estado de Guanajuato, como vamos en el siguiente diapositiva, es Me parece que volvimos a perder la conexión del doctor Ricardo. Muy bien, son los riesgos aquí de la conexión virtual. Efectivamente, lo vemos conectado, pero no escuchamos, doctor Ricardo González. Si gustas, hacemos el intento. Y si no, en los ajustes, ahí te estamos escuchando, doctor. Tal vez lo que podríamos hacer, doctor, es que nos enviases tu PowerPoint a nuestros correos, a mi correo, y a lo mejor te apoyamos a presentar el PowerPoint, y a lo mejor los datos fluyen más rápido solo con tu audio. Si te parece esa solución, lo hacemos y hacemos un brinquito y damos voz a nuestra tercera panelista en tanto regresamos contigo. ¿Te parece, doctor? Muy bien. Entonces, vamos a retomar tratando de hacer estos ajustes que he comentado, y me voy a permitir en este pequeño ajuste presentar a nuestra tercera panelista del día de hoy en este tercer ciclo de charlas digitales de medio ambiente. Claro que sí, todo gusto. Gracias, maestra Gloria. Por favor, equipo de medio ambiente, también establezcan comunicación vía telefónica con el doctor Ricardo para los efectos comentados. Gracias. Estamos entonces de regreso presentando a nuestra tercera panelista, y posteriormente regresaremos con el doctor Ricardo, con nuestra estudiante Andrea Sofía Zárate Arredondo. Andrea Sofía, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Siempre el contar con nuestros estudiantes en estos foros es lo más placentero para aquí los participantes del foro. Voy a comentar de Andrea Sofía, como ella nos ha comentado. Ella es estudiante del 5º semestre de la licenciatura en Biología Experimental desde enero del 2020. Andrea Sofía fungió como coordinadora de divulgación científica en el grupo organizado CELVE en la gestión 2001-2022. Andrea fue coorganizadora de la semana Depende de la especie 2021, textual, con la conferencia Mastofauna Marina de México.
Fue coorganizadora de la actividad del arte al diálogo y ha llevado a cabo en los semestres enero, junio y agosto, diciembre de 2021. Andrea Sofía Zárate Arredondo actualmente es presidenta de este grupo organizado CELVE desde febrero del 2022. Andrea Sofía, de nuevo bienvenida, agradecemos muchísimo tu presencia y damos cuenta de tu primera intervención. Adelante, Andrea, por favor. Muchas gracias, pues es un honor estar aquí acompañándolos a todos, sobre todo estar participando en este panel junto con la doctora Norma y con el doctor Ricardo. Y pues la verdad estoy un poquito nerviosa porque pues no soy tan experta como me gustaría en estos temas, pero pues estoy aquí dando un poquito acerca de mi punto de vista como bióloga y pues voy a ver, compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Es correcto. Sí, pues en cuanto a mi pequeña aportación, yo les voy a comentar que las aguas subterráneas, como ya lo mencionaron, son bastante importantes en el ámbito de la biología y creo que es algo que se subestima o se ha subestimado en las décadas recientes, porque como mencionaron, prácticamente son invisibles. Sin embargo, son la mayor fuente potencial de agua disponible en el planeta y como también mencionaron anteriormente, el 30% del agua dulce del planeta lo ocupan las aguas subterráneas. Y el agua subterránea presenta unas ventajas a comparación de los embalses y canales, puesto que se puede extraer más fácilmente por el punto de extracción, es decir, no es necesaria un traslado entre agua superficial y agua subterránea. Sin embargo, también es importante destacar que el agua subterránea es un conjunto junto con el agua superficial y es por esto que se considera el andamio oculto que apunta a la gran parte de la vida moderna. El 40% de los alimentos cultivados en el planeta se regan con aguas subterráneas. Sin embargo, hay una pequeña o gran falta de conciencia en cuanto a las aguas subterráneas en todo el planeta. Puedo hacer aquí una diferencia entre, por ejemplo, la ciudad de España y otras ciudades del mundo que tienen en bastante valoración las aguas subterráneas, pues la extracción de los mismos se considera como un último recurso, a diferencia que en México, que ya mencionaron, están al borde de la desertificación. Sin embargo, más del 60% del agua, por ejemplo, en Ciudad de México, que se extrae ahí, se extrae de los mantos acuíferos o de las aguas subterráneas, lo que ha provocado que haya un hundimiento del suelo de entre 10 a 40 centímetros anuales. Es por eso que recientemente ha habido bastantes problemas de escasez de agua y de inundaciones y al parecer esto se va a seguir haciendo un poco más frecuente, lamentablemente. También me gustaría destacar acerca de la sobreexplotación, y este es un tema bastante controversial, puesto que según la profesora Anaí Lanuza de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, denunció que hay 16 firmas gigantes que obtienen beneficios extraordinarios sobre las aguas subterráneas del país. Esto significa que no hay hay un pago mínimo para compensar los efectos medioambientales que esta sobreexplotación provoca sobre las comunidades. Aquí se ve una imagen, creo que ya tenemos bastante conocimiento sobre las empresas, tanto refresqueras como lecheras, que han venido impactando a nuestras comunidades indígenas y lamentablemente creo que no se le ha dado la difusión que debería a los impactos ambientales que ha provocado todo esto.
Incluso aquí en Guanajuato se ha demostrado que las malas prácticas de extracción de aguas subterráneas han provocado una contaminación con arsénico y fluoruro, y esto también se ha reflejado en la salud de los niños, que recientemente, en estos últimos años, han acudido bastante al dentista por contaminación. O sea, esta contaminación se provoca una fluorosis en los dientes, y pues esto a largo plazo es lamentable. Acerca también de los efectos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas, no se manifiestan inmediatamente estos impactos, sino que tarda aproximadamente décadas. Y pues como bióloga también sí me gustaría destacar que hay bastantes especies que están siendo afectadas. Incluso como, a pesar de que sean aguas subterráneas, no tomamos en cuenta que hay especies que viven en estos ecosistemas. Hay peces que son ciegos, que viven prácticamente toda su vida a la oscuridad, y pues están conviviendo con otras especies en estos mantos acuíferos. Gran parte de estos peces ya están al borde de la extinción. Pues en la actualidad cerca del 39% de estas especies se encuentran en este peligro, y puede provocar un impacto económico, cultural y ecológico esta extinción. Ahora, el reporte Status and Distribution of Freshwater Fishes en México se evaluó el riesgo de 536 grupos de especies de peces procedentes de las regiones de mantos acuíferos, desde el norte del territorio mexicano hasta la península de Yucatán y Chiapas, y se demostró que 165 de esas 536 ya están al borde de la desaparición. Aquí en estas imágenes les presento dos especies que son las más afectadas. Del lado izquierdo es el Chirostoma lucius o charal, y el Chirostoma promelas, que son también conocidos como peces blancos. Estas especies se ha encontrado que han disminuido en los mantos de Chapala y regiones de Pátzcuaro. Estas especies se han venido consumiendo desde la época prehispánica, así que la UNESCO ya las tiene catalogadas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y pues es aquí donde entra la gran reflexión que yo estoy tratando de invitarlos a hacer. Pues no solamente hay un impacto inmediato o industrial, sino que también es importante ver debajo del agua. Hay un impacto realmente importante en la ecología de todos estos mantos o aguas subterráneas, que a la larga van a provocar efectos en la salud y economía de todos los mexicanos. Y pues es bastante lamentable que también incluso a las comunidades se les han cerrado espacios para denunciar las sobreexplotaciones, contaminaciones e invasiones de los espacios naturales protegidos, y lamentablemente los gobiernos actuales no han dado espacios para denunciar este tipo de prácticas. Lamentablemente la concientización y la conservación no han sido un lugar bastante amigable en los últimos años. Hemos sido testigos de las amenazas contra los defensores del ambiente, y es un tema bastante trágico, pero importante, que se tiene que puntualizar. A pesar de que se haya estudiado todos los impactos que refleja una sobreexplotación, creo que no ha habido los actos suficientes para frenar este tipo de casos. Y pues eso sería todo por mi parte en esta primera participación, y agradezco el espacio.
Andrea Zárate, muchas gracias. Muy interesante esta primera intervención tuya en estos contenidos que nos haces favor de compartirnos. Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjenos retomar, intentar retomar la comunicación con el doctor Ricardo González, sabiendo y conociendo que en esta modalidad virtual nos pueden pasar algunos temas de conexión, como el que nos está pasando con el doctor Ricardo. Aquí con ayuda del equipo de control, le pregunto al doctor Ricardo si está por aquí, con buena conexión. Adelante, doctor Ricardo. Me comenta que se conectó a otra red, entonces vamos a esperar a su acceso para nuevamente cederle la voz. Muchas gracias, ingeniero Zaira, gracias por el dato. Pues estamos entonces en espera del doctor Ricardo y yo creo que podemos hacer fluir este panel con la amable intervención de nuestras panelistas que ya hemos escuchado. Y vamos, si les parece, a la segunda intervención de cada una de ellas. Doctora Norma Gutiérrez, ¿te parece que pudieras dar tu segunda participación en este tema? Una vez que hemos, por una parte, escuchado tus primeros planteamientos y que ya hemos escuchado también a Andrea Zárate con mucho gusto con esta voz de los estudiantes. Adelante, doctora Norma, por favor. Muchas gracias, Dante. Fíjate que escuchaba yo la intervención de Andrea y la verdad es que nos invita precisamente a la parte de la reflexión, ¿sí? Ella centra 3 problemas que son realmente medulares en esta situación y que ya lo había en su momento comentado yo como parte de las problemáticas de la sobreexplotación del agua, ¿no? Leí hay un eslogan que decía que el agua es un tesoro invisible, ¿no? Un tesoro intangible. Pero realmente es que es eso, es que es un tesoro, ¿sí? Y a veces, ¿qué hacemos con los tesoros? A veces con los tesoros los sacamos y no los acabamos. Pero luego nos ponemos a pensar, y también tenemos tesoros que son tan valiosos que los guardamos y los resguardamos para que nadie, es más, a veces ni siquiera los vemos, ¿no? Con tal de que estén bien cuidados. Yo creo que el agua debe de ser un tesoro en un punto medio, es decir, no es como que el agua no la podamos tocar, claro que necesitamos tocarla, necesitamos usarla, pero necesitamos cuidarla como si fuera un tesoro para que se recupere tal cual la usamos, o incluso mejor, y poder reinsertarla en el ciclo del agua y que garanticemos que las siguientes generaciones van a tener la misma oportunidad de acceso a un agua de calidad y en cantidad, ¿sí? Entonces, el riesgo para las especies es medular y nosotros somos parte de esas especies, ¿no? O sea, todas las especies se ponen en peligro cuando el agua empieza a escasear o el agua no tiene la calidad necesaria. Las plantas lo resienten inmediatamente, los animales, pero obviamente el ser humano lo resiente. Específicamente en el ser humano, la parte que más nos preocupa es la parte de la salud, ¿sí? ¿A quién le gustaría tomar agua y en un par de horas estar enfermo o incluso morir? ¿Sí? Y ese es el riesgo que corremos si tomamos agua que no tenga la calidad adecuada. Agua que tenga arsénico, agua que tenga plomo, agua que tenga flúor, ¿sí? Pero también agua que tenga compuestos orgánicos persistentes, que en el mediano o largo plazo se ha encontrado que generan problemas de salud, específicamente diferentes tipos de cáncer de estómago, ¿sí? Y entonces también es problema de salud en el mediano o en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, esa parte de la salud también es medular. Pero un eje muy importante que comenta Andrea y que me parece también muy interesante es la parte social, ¿sí? La parte de la sociedad. ¿Cómo afecta este problema en la parte incluso de la gestión y la administración del agua, pero incluso de la defensa del agua y en general de nuestros ecosistemas, ¿no? ¿Cómo es que vemos que hay gente activa en esta situación de querer cuidar, que generan grupos organizados para intentar promover nuevas políticas de cuidado no solo del agua, sino de la vegetación, de la tierra, del aire? Y cómo es que en ocasiones estos activistas resultan que reciben atentados, ¿sí? ¿Cómo se ve un problema social? ¿Cómo es que una persona tiene que poner incluso en riesgo su vida ante una cuestión de violencia social por querer defender algo que todos deberíamos estar defendiendo y todos deberíamos estar cuidando? Yo creo que, insisto en el papel de los estudiantes, pero en general de la sociedad, es que debemos de educarnos, ¿sí? La educación ambiental es vital.
¿sí? Y educarnos no significa ir a la escuelita que nos enseñan a decir 2 más 2 son 4, que te digan qué hacer o no hacer. Lo comenté y lo reinsisto. Es que ya todos sabemos lo que tenemos que hacer para cuidar el agua, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer para cuidar el ambiente, y a veces en nuestro día a día y en nuestra comodidad sacrificamos esta calidad del cuidado del ambiente para nuestra satisfacción personal, ¿no? Ay, bueno, me baño 5 minutos, bueno, otros 10, pero que sean 20. Bueno, no pasa nada si no le cierro la regadera, pues que acabo que casi nadie le cierra, que yo la cierre no va a hacer la diferencia. Y así nos podemos ir con cada una de las cosas, ¿no? Que afectan nuestra calidad del agua, insisto, y la cantidad de agua disponible. El agua, no es como que el agua es inteligente, ni mucho menos. Sin embargo, el agua del subsuelo cada vez se va yendo más profundo y más profundo y más profundo, y entonces nos cuesta más trabajo extraerla. Y más trabajo implica más costos. Y es precisamente por eso es que ahora el agua ya se cotiza en la bolsa. ¿Por qué? Porque ya es un bien que, si bien es cierto, los derechos humanos dicen que todas las personas tenemos derecho a acceso al agua. Sí, claro que sí, ahí está el derecho. Pero ¿a quién le voy y le canjeo? Los niños de África, ¿a quién le van y le canjean ese discurso si no hay quien les dé agua, ¿no? Yo creo que entonces tenemos que despertar las conciencias para precisamente empezar a hacer pequeños cambios hoy que se traduzcan en un bienestar general el día de mañana. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Ana. Muchas gracias, doctora Norma. Es correcto. Un poquito todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay que movernos a la acción para que ocurran las cosas de manera importante. Es correcto. Muy bien. Hacemos un segundo paréntesis para intentar la comunicación, que esto es lo que nos pasa de repente en los formatos virtuales. Veamos si tenemos la conexión con el doctor Ricardo, al cual le pediríamos voz, por favor, para retomar su intervención. Adelante, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Mucho mejor, doctor. Excelente. Lo que pasa es que tengo acá problemas con la red. Bueno, vamos a intentar continuar con la presentación donde nos quedamos. Muchísimas gracias por la espera, muchísimas gracias por la comprensión de estos problemas que estamos teniendo. Voy a compartirles pantalla nuevamente. ¿Ya la pueden ver? Es visible, doctor. Excelente. Ok, excelente. Bueno, vamos a continuar. Bueno, si bien los acuíferos son unidades que tienen una división geológica debidamente, digamos, estructurada y analizada para poder determinar los límites que corresponden a estas unidades llamadas acuíferos, también coinciden con las divisiones a veces geopolíticas de los municipios, de una población determinada, así como también con una unidad hidrológica un poco más grande que pudieran ser cuencas, subcuencas o microcuencas, como pueden ver en esta imagen, donde corresponde a la división del acuífero de Irapuato Valle, a la división de la área natural protegida de la cuenca alta del Temascatío y la zona verde que corresponde a la cuenca alta del Temascatío, que es una de las unidades hidrológicas más importantes y la zona de recarga de este propio acuífero. Además de esto, podemos observar que también coincide con ciertos asentamientos humanos esta división, digamos, geopolítica del acuífero, con la división de algunos asentamientos humanos como pueden ser ciudades, que en el caso de Irapuato, Salamanca, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago y Guanímaro. Cada uno de ellos tienen una dependencia muy importante de esta parte. Aquí podemos observar dentro de esta inmediación del acuífero el área natural protegida de la cuenca alta del Temascatío, así como también la región de las 7 luminarias en lo que corresponde a Valle de Santiago. En la siguiente diapositiva podemos observar que hay comunidades también que están relacionadas con la presencia, digamos, en este acuífero, así como también ríos y lagos que también podrán estar o coincidir con este punto. En el caso nuestro, la dependencia de los distritos de riego o de las actividades antropogénicas de los ríos y las aguas subterráneas
son fundamentales en la producción, en el caso agrícola, pero también son fundamentales en otras actividades antropogénicas, como lo podemos ver en esta imagen. En todo el estado de Guanajuato hay o existen alrededor de aproximadamente 14,000 perforaciones que hacen el uso intensivo del agua en todo el estado. Eso es el inventario de aprovechamientos de la Conagua. Sin embargo, en el acuífero Irapuato Valle, el último inventario que fue en el 2009 por parte de la SEAC, que fue de 2,385 pozos, podemos hablar que en el inventario único estamos hablando de 3,800 pozos aproximadamente, y eso me voy a aquellos pozos o perforaciones que hacen el uso intensivo del agua de todos los usos que hay en el acuífero o en los acuíferos, que considerando solamente aquellos que tienen un título de concesión. Si nos fuéramos a aquellos que ni siquiera tienen un título de concesión como una parte regulatoria para el uso intensivo del recurso hídrico, nos iríamos aproximadamente a un 50, incluso hasta pensar en un doble del número de perforaciones que existen. Este título de concesión es el que ampara el volumen de extracción que podemos hacer uso en un acuífero, sin nuevos alumbramientos, aunque también tenemos algunos problemas que más adelante hablemos del fraccionamiento de los mismos. Toda estos puntos que podemos observar ahí es la distribución, que digamos en algunas regiones es mucho más abundante de las perforaciones, esos puntos que ven, y en algunos otros, como en la cuenca alta del Temascatillo, que son elementos de rocas fracturadas, que no solo es difícil la producción agrícola, sino además es difícil poder hacer perforaciones por el tipo de materiales que se tienen, y por lo tanto limitan mucho la presencia de estos pozos sobre estas regiones de estructura rocosa y de difícil acceso para el agua subterránea. La explotación hacia acá, que es cuando comienza el boom de las aguas subterráneas en México, nos ha llevado a cambios importantes en el nivel piezométrico, siendo el nivel piezométrico más bajo a medir para poder determinar los valores de almacenamiento o la disponibilidad de estos recursos. Podemos observar, puse dos imágenes tridimensionales en esta diapositiva, donde podemos observar como una especie de apachurramiento de los volúmenes de disponibilidad en todo el acuífero, y podemos observar que puse aquí la fecha, pero data de 5 años de diferencia en los niveles piezométricos como unidad de medida para poder valorar la disponibilidad del agua en el agua subterránea. Esto nos ha llevado a tener abatimientos importantes en ciertas regiones. En el caso de los acuíferos serían en las ciudades, que no solo hay actividad agrícola, sino que además hay una actividad importante de uso público urbano, pero además también una actividad importante industrial. Esto sería un resultado de las diferencias de los abatimientos entre el 2005 y 2014, y existen abatimientos importantes y zonas, como resultado, zonas de recarga en distintos acuíferos. Estoy poniendo nada más de ejemplo el acuífero de Irapuato Valle. Estos abatimientos que tienen que ser, digamos, controlados, manejados adecuadamente con actividades de recarga, actividades que pueden ir de manera, digamos, actividades antropogénicas, pero también de manera natural. Y podemos coadyuvar con estas actividades en el uso intensivo de este recurso a través de acciones como resguardar o salvaguardar el no desperdicio del agua propiamente en todas las actividades que desarrollamos del día a día, como bien lo dijo la doctora Norma. Sin embargo, a veces pareciera ser que estas actividades en los acuíferos todavía son incipientes, y tendremos que voltear a ver algunas actividades adicionales, como es el caso de las ecotecnias, como es el caso de la recarga artificial, como es el caso de acciones que nos lleven a un ahorro más significativo en todos aquellos grandes consumidores de este recurso hídrico. ¿Sí? Me voy a brincar esta diapositiva y
voy a decir que este recurso hídrico o la explotación de este recurso hídrico en el agua subterránea ha llevado también a problemas adicionales cuando tenemos abatimiento abatimiento de los niveles piezométricos y por lo tanto una compactación de los terrenos donde se hace explotación de estos materiales, generando lo que vamos a conocer como fallas estructurales o fallas en la geología, con una compactación o una diferencia en la compactación diferencial de los terrenos, que es un problema que vivimos en algunas ciudades. Por ejemplo, solamente puse el caso de Irapuato y el caso de Salamanca, con problemas de subsidencia que causan daños en la infraestructura o la propiedad de ciertos dueños de terrenos que poseen un terreno o una casa y que de causas naturales han sufrido daños en su infraestructura y en su patrimonio, derivado de un impacto o de un consumo que todos realizamos, que es el recurso del agua subterránea. Y podemos ver aquí un ejemplo de los daños estructurales a la propiedad privada, con actividades o acciones que todos desarrollamos en el día al día, como es el uso intensivo del agua en nuestras actividades. Este problema no permanece estable o constante, sino que cambia en el transcurso del tiempo, y que es importante continuar con proyectos de investigación donde podamos ver cuál es el comportamiento a mediano y largo plazo de la proyección de estos escenarios. Este es un resumen de las fallas, por ejemplo, en el caso de Irapuato, que les comento a los alumnos que normalmente pareciera Irapuato como si lo hubiera arañado un gato, que tiene materiales sedimentarios y acoplados a materiales más consolidados en estructura litológica y que pueden ocasionar esta compactación diferencial muy, muy importante en ciudades con esta naturaleza, como es el caso de Irapuato, como es el caso de Salamanca, y también tenemos en el estado de Guanajuato Abasolo, y tenemos también Celaya, con fallas estructurales. La explotación del recurso hídrico también nos ha llevado, como lo acaban de exponer hace un momento, a problemas de calidad, problemas de la calidad del agua que todos los días estamos usando nosotros en nuestro día a día. Y tenemos problemas importantes de contaminación de este agua con parámetros que van desde elementos o metales pesados hasta una reconcentración de ciertos elementos como pueden ser el calcio o los carbonatos, que también influyen de manera indirecta en la actividad antropogénica, sobre todo en el caso industrial, porque son agentes que precipitan muy fácilmente sobre aquellas operaciones unitarias que utilizan transferencia de calor, y que eso aumenta el consumo de combustible y también las emisiones a la atmósfera. En el caso nuestro, por ejemplo, como podemos ver aquí, podemos observar problemas importantes de fluoruros, como lo comentaban en la diapositiva anterior, en la presentación anterior. Y todas las ciudades del estado de Guanajuato tienen algún problema, si no bien con fluoruros, pero tienen un problema de reconcentración, no solo por las características geológicas asociadas a la calidad del agua o viceversa, sino también porque, derivado de que cada día más necesitamos profundizar algunas unidades de pozos, extraer agua más profunda, y entonces también tenemos una disponibilidad de esta agua asociada a la calidad de la misma a medida que vamos profundizando más en un acuífero. Este es el caso del arsénico, que nos hemos enfocado aquí en la división de ciencias de la vida en varios tiempos en el acuífero Irapuato Valle y en algunos temas de las ciudades. Podemos observar una reconcentración en ciertos lugares específicos del acuífero, por ejemplo, Irapuato Valle en la parte norte, que es donde estamos aquí, del Copal, en la parte norte de la ciudad de Irapuato, y podemos observar reconcentración en Salamanca y unas comunidades denominadas los quiriseos, que se llaman los quiriseos en la parte sur del propio acuífero, y también la presencia ya ahora en Guanímaro en aguas muy superficiales y que tienen que ver no solamente con la calidad del recurso hídrico de aguas subterráneas, sino también con el ciclo del agua, dado que utilizamos el agua en actividades agronómicas o actividades agrícolas,
y los retornos de riego o el agua que no se aprovecha junto con sus parámetros de calidad, pues retornan a nuestros ríos, retornan al agua superficial, y luego con la presencia de fallas geológicas podemos tener que atraviesan estos ríos, sobre todo el río Guanajuato, como puse el ejemplo aquí en donde está la mancha urbana de Irapuato, pueden ser canales que conducen estos parámetros, esta calidad acoplada al agua superficial, conducirla hacia el agua subterránea, como lo podemos ver en estas imágenes. Son solo algunos de los problemas. Esto también, el consumo intensivo del recurso hídrico también nos ha llevado a la desaparición de humedales naturales que obviamente existían, manantiales, como también lo comentaron en las diapositivas anteriores, y que pues nos lleva de otra manera, desde una parte donde la calidad y la cantidad de aguas estaba localizada, este problema pues se vuelve difuso o se vuelve disperso, porque lo hacemos más móvil, algunos de estos tipos de contaminantes en la propia agua. ¿Existen soluciones? Sí, bien lo planteó la doctora Norma, existen muchas líneas estratégicas que durante los últimos años a nivel nacional y a nivel estado se han implementado, ya sea con las universidades o con las instituciones públicas, como el caso de la CONAGUA, como el caso de la SEA, como el caso de los organismos operadores desde un punto de vista local, pero también desde el punto de vista de las asociaciones organizadas o sistemas organizados de la parte del sector social, y que tienen que ver con no solo con la cultura, con los procesos de culturización del agua, sino también tienen que ver con ponernos de acuerdo, con la gobernanza propiamente del agua. Hablar de un estado de resultados de aquellos proyectos que más consumen el agua, de una tecnificación más adecuada, del uso intensivo de esta tecnificación para eficientar la agricultura, por ejemplo, que es el 80%, que del consumo del agua subterránea, más o menos del balance hídrico por acuífero corresponde entre un 75 a un 80% del gran consumidor. Es decir, el problema del consumo del agua subterránea, el 80-20 del problema le corresponde a la agricultura, pero tampoco no podemos satanizar, sino más bien ayudar a este sector, no solo que utilice el agua o que utilice la tecnología para poder ahorrar este recurso, sino que además en el transcurso del tiempo sea permanente. Y eso significa solamente convencer a este sector, culturizar a este sector, de tal manera que le permita el uso adecuado de la tecnología, pero a largo plazo, no solamente como una actividad productiva que le va a aumentar esta capacidad de producir más alimentos por menos hectáreas, sino además le va a permitir hacer uso eficiente del recurso hídrico, pero además le va a permitir hacer que este recurso nos dure más a todos. También otro de los factores o soluciones que se han propuesto desde hace muchos años y que es un tema muy interesante es el recurso de las aguas tratadas. Si bien no es la única solución, sí puede paliar la situación en el campo, en algunas ciudades que tienen o que presentan tratamientos de agua en donde pueden utilizarse este recurso para aquellos cultivos que así lo permitan, es decir, cultivos de talle largo, que puedan ser utilizada, en donde pueda ser utilizada el agua tratada con ciertas condicionantes para que puedan, digamos, no contaminar los alimentos, o bien que sean utilizados con mayor seguridad sanitaria. Sin embargo, no es suficiente a veces tampoco. El estado de Guanajuato, miren, ha hecho o realizado actividades de capacitación para el campo. Hablando un poquito del campo, ha capacitado a muchos agricultores en el estado de Guanajuato con muchos años. Estamos hablando desde el 2007 aproximadamente hasta ahora, solamente datos hasta el 2014. Digamos, disponiendo de técnicos que para los agricultores les ayude
a capacitarlos y hacer uso suficiente en todos los distintos sistemas de riego que pudieran tener el agricultor, sea riego rodado, sea riego tecnificado. Y ha llevado, al menos en esos años, en esos 7 años que hice el análisis, alrededor digamos, a ahorrar al menos, estos son datos del acuífero de Irapuato Valle, ahorrar al menos 7 millones de metros cúbicos en esos años. Sin embargo, el valor deficitario del último inventario databa de 250 millones de metros cúbicos año en el acuífero de Irapuato Valle, reduciéndose esta cantidad por las acciones realizadas alrededor de menos de la mitad de este volumen deficitario en la nueva análisis de disponibilidad de este recurso. Pero tampoco ha sido suficiente, seguimos siendo deficitarios, seguimos teniendo un balance hidrológico negativo en casi todo el estado de Guanajuato. Uno de los factores que se proponen es recargar el acuífero. Pero la naturaleza de los acuíferos tiene diferentes, digamos, propiedades que deberíamos de seleccionar de una manera más a estas propiedades del propio acuífero, valga la redundancia. Eso significa que además de determinar dónde es posible la recarga en todo el estado de Guanajuato, deberemos seleccionar una metodología que nos permita determinar qué actividades son o no son adecuadas para esas regiones. Es decir, ¿podemos hacer reforestaciones? Sí. ¿Podemos hacer ecotecnias? Sí. Sin embargo, no todas van a otorgar los mismos resultados en cada una de las regiones. Es por eso que necesitamos determinar de una manera más selectiva qué acciones podemos desarrollar en la recarga. Esto es una tesis que realizaron aquí Brenda Daniela Andrade Pérez. Me toca de colocárselas aquí. Y con ella lo que quisimos hacer es regionalizar una sección del acuífero o una sección del estado de Guanajuato donde pudiéramos, en base a estos resultados, poner las medidas de mitigación que nos permitan desarrollar actividades de recarga. Es un tema que para la Conagua o para el gobierno ha sido un tema un poco difícil de abordar, que es la recarga artificial, la recarga directa. Este tema requiere pues que tengamos un mayor potencial de investigación, un mayor potencial de investigadores que se enfoquen a esta parte y que podamos concientizar, que podamos generar la información suficiente para garantizar que la recarga directa puede ser utilizada y aprovechada para paliar la situación de todos los acuíferos que hay a nivel nacional, no solo en el estado de Guanajuato. Y me refiero solo al estado de Guanajuato porque es uno de los estados que no, pues como lo vio la doctora Norma, que no tiene nuevos alumbramientos, es decir, que esos nuevos alumbramientos están limitados, solamente el volumen concesionado es el que puede ser utilizado para el agua subterránea. Con eso cerraría la parte hay mucho tema que hablar en el contexto social, hay mucho tema que hablar también en sistemas de gobernanza del agua, pero nos enfocaríamos o tardaríamos mucho en esta charla. Les agradezco muchísimo su esfuerzo de inspirarme para poder continuar con esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Excelente presentación, te lo apreciamos mucho el esfuerzo y ha valido la pena la espera con los contenidos que nos has señalado, con algunos contenidos de lo que está ocurriendo en nuestro estado de Guanajuato y en las zonas que tú has platicado y determinado. Muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor Ricardo. Pues déjenme hacer un par de anuncios para entrar a la parte final de este primer panel, de este tercer ciclo de charlas digitales de medio ambiente y sustentabilidad.
Uno, que les recordamos que en el chat de esta plataforma está disponible ya el registro para los estudiantes y para nuestros invitados externos y de nuestra comunidad universitaria, para que puedan, por una parte, acreditar sus horas de participación y puedan obtener la constancia de este primer panel. Y por otra parte, les comentamos que también está ya habilitado el chat de esta plataforma para formular preguntas que ya hemos estado recibiendo aquí dentro del propio chat, y estamos recibiendo algunas otras por aquí en los grupos de trabajo que tenemos en el WhatsApp. Entonces, estaremos ajustando tiempos en función de lo que tenemos que nos queda, y vamos a pasar a la ronda de preguntas, como ha ocurrido en otros paneles, que estas preguntas nos van a servir para dar algunos posicionamientos de lo que se ha dicho y preparar nuestro cierre del panel. Para este efecto, voy a pedirle a la maestra Gloria Magaña, que está con nosotros del Departamento de Manejo Ambiental, que nos dirija estas preguntas y nos facilite este segundo momento de cierre del panel. Adelante, maestra Gloria, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos una justo para Andrea, que nos dice que ya que eres bióloga, ¿consideras que la recarga artificial de los acuíferos afectan la biodiversidad existente en los mismos? Muchas gracias por la pregunta. Y pues yo considero que tal vez se haya un efecto perjudicial para las especies, puesto que tenemos que analizar los métodos de recarga artificial y valorar el tipo de agua o los contenidos del agua en el que se utilizan para la recarga artificial. Y pues creo que también pues algo artificial nunca va a igualar a algo que se produce naturalmente. Y también pues porque estas aguas subterráneas se encuentran en el planeta desde hace miles de años, y recargarlas de manera artificial pues tardaría muchos años en igualar las condiciones o acercarse lo más que se pueda a un ambiente natural. No, espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias, Andrea. Ahora tenemos una para la doctora o para el doctor, a ver quién nos puede compartir. Nos preguntan, ¿la actividad sísmica está ligada a la sobreexplotación de los acuíferos? Doctora, adelante. No sé, doctor Ricardo. Bueno, respecto a los efectos de la sobreexplotación en la superficie y en los estratos geológicos siguen en estudio. Es decir, por ejemplo, los hundimientos que se proyectan, algunos activistas dicen que se deben a la sobreexplotación de ciertas empresas, ¿sí? Lo que comentaba el doctor Ricardo, ¿quiénes son los grandes consumidores que pudieran estar sobreexplotando ciertos acuíferos y que pudieran generar hundimientos? Eso es como más antropogénico, y aún así sigue en estudio, y eso que son a bajas profundidades. En el caso de perforaciones para extraer energía geotérmica, realmente es que cuando implementamos nuevas tecnologías, no se conoce todo el impacto que pueda generar sobre la superficie y hacia abajo. Sí hay ciertos estudios que sí consideran que pudiera tener un pequeño efecto. Sin embargo, no hay datos contundentes, no hay estudios completos que generen ese tipo, que nos pudieran decir si es contundente o no. Lo que es un hecho es que, desafortunadamente, muchas de las cosas que hacemos en las cuestiones urbanas es para satisfacer nuestras necesidades. Y ahí yo creo que tendría que ser muy importante valorar qué necesidades tenemos. Necesitamos energía, y entonces por eso consumimos petróleo, que sabemos que contamina y que genera calentamiento global. Utilizamos energía geotérmica, y entonces hay que perforar y generar otro tipo de problemas. Y la pregunta es, ¿sí necesitamos toda esa energía? ¿Realmente vale la pena el impacto, el deterioro a los ecosistemas para satisfacer nuestras necesidades
sociales y económicas. La verdad es que ese es todo un dato polémico y sobre todo porque no se cuentan con datos. Para poder determinar si algo tiene un efecto o no, necesitamos datos. Y para tener datos alguien necesita medir. Y para medir se requiere hacer estudios, proyectos y se requieren recursos. Y entonces lo que comentaba el doctor Ricardo sobre las políticas públicas es medular, hacer políticas públicas para precisamente la medición, monitoreo y sobre todo poder tomar decisiones que coadyuven a mejorar la calidad de vida, pero también a la conservación de los ecosistemas y realmente no estar simulando que estamos intentando ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, sino realmente abonar, porque antes parecía muy lejano alcanzar esos objetivos, pero cada vez nos acercamos más y vemos que realmente el avance no es significativo. Seguimos sin medir. Y bueno, en la medida en la que no midamos, no podemos poder tomar acciones más contundentes. Maestra Gloria, me gustaría Sí, doctor. en los dos temas ver una consideración. Bueno, es una opinión muy personal. Mire, normalmente en los proyectos que bajan, ya sean para investigación o para aplicación tecnológica a través de las distintas dependencias o incluso, digamos, ya sea el gobierno federal o el gobierno estatal, hay un tema que siempre hemos considerado y tiene que ver con la recarga, que es generar proyectos que sean integrales, generar proyectos que tengan una visión integrativa en el medio ambiente. Es decir, generamos proyectos que tienen que ver con la tecnificación o con la agricultura protegida, por ejemplo, el caso de invernaderos o casas sombras o algunos temas que tienen que ver con la mejora de la superficie de cultivo, pero no hemos volteado a ver que estas superficies pueden ser disponibles para la cosecha de agua, por ejemplo, y esta calidad del agua, al menos un intento que hicimos aquí en la División de Ciencias de la Vida de poder medir la calidad de agua en ciudades como Salamanca, en ciudades como Irapuato, etcétera, etcétera, y es una de las aguas más baratas que puede servir sin que tenga contacto con suelo, que puede servir para la recarga directa. Es decir, es un agua con la suficiente calidad o incluso mejor en algunos casos de los acuíferos intermedios, ya no digamos el superficial, que pudieran ser aprovechados para la recarga directa. Con un simple tratamiento o simple pretratamiento, no se requiere más allá, dado que la cantidad de iones que se presentan no es tan grande y no generaría cambios importantes en el propio acuífero. Sin embargo, es importante que volteemos a ver proyectos de manera más integrales y sobre todo que puedan ser conservados a largo plazo. Las techumbres, por ejemplo, en industrias que no generan polvos, por ejemplo, la metalmecánica que pudiera ser y que tiene superficies disponibles muy importantes, el reuso, el uso y el aprovechamiento de este recurso hídrico, no solo para sus actividades, sino también para garantizar la recarga en algunas situaciones, pudiera ser algo o una actividad que podríamos voltear a ver, con la seguridad de que podemos aprovechar este recurso sin mayor problema. Solamente tendríamos que vincular, y una propuesta es vincular la calidad del agua con la calidad atmosférica para poder garantizar que este recurso hídrico sea lo suficiente para poder ser infiltrado en los acuíferos. Ha habido propuestas de la recarga artificial, pero de fluentes de río, tomados ya directo del río con alto contenido de demanda química de oxígeno, demanda bioquímica, sólidos, etcétera, etcétera, pero sobre todo en el nacimiento de una cuenca, pero esto tampoco garantiza la calidad del agua en el transcurso del tiempo para que sea infiltrada, pero sí antes de que llegue al suelo. Y es uno de los temas que se han propuesto en el manejo integral de acuíferos, al menos en el estado de Guanajuato. Sería mi intervención. Sí, muchas gracias, doctor. Y tenemos aquí otra pregunta también muy interesante. Dice, ¿hay algún estudio que pudiera mostrarnos qué tan complejo o no es poner una planta de tratamiento en cada colonia para al menos recuperar el agua para las áreas verdes? No sé, doctora.
Híjole, en ese sentido, vaya que es bien complejo. Fíjense, actualmente nuestra normatividad dice que un nuevo fraccionador de, no sé, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 viviendas, que es más o menos lo que miden nuestras colonias o fraccionamientos, debe de contar con una planta de tratamiento, ¿vale? Es lo que dice. Entonces, a veces el fraccionador lo que hace es que agarra, monta la planta de tratamiento, pero aquí tenemos el problema de México, que lo que hemos visto es que la corrupción siempre está presente. Es decir, el fraccionador cumple, entre comillas, ahí entrega una planta, el organismo operador a veces no verifica que la planta haya sido la adecuada, que cumpla la función, y en ocasiones ni siquiera le exige que haga la planta o medio simula que le hace la planta, y entonces hasta ahí llega el cumplimiento de la ley. Es decir, falta que se le dé un buen seguimiento, ¿sí? Decían una vez en una reunión con la doctora Teresita, ella mencionaba, nuestra rectora de campus, que es experta en leyes, decía, no, sin normatividad sobra. México es uno de los países que más leyes tiene. El problema que tiene México es cómo las haces cumplir. Y el problema de las plantas de tratamiento es eso. O sea, realmente es que no hay un buen seguimiento, no hay un buen monitoreo. Y eso es sobre fraccionamientos nuevos, es decir, una colonia nueva que tiene que tener una planta de tratamiento que garantice el agua. Si aún ahí nos vamos a las colonias que ya tienen años, 20, 30, 50 años, que están ahí, que las aguas se van al municipio, realmente es que el proceso es muy complejo. O sea, requiere una reorientación, una planeación de los ayuntamientos o los municipios, quienes son los responsables de recolectar las aguas, tratarlas y también generar agua limpia para estar usando. Entonces, ahí el problema es la capacidad técnica e incluso económica de los municipios. Hay municipios muy ricos, como en el caso de Monterrey, toda su área metropolitana, incluso aquí en León, Zapal, es un organismo operador que tiene mucho recurso y que sí logra implementar muchas estrategias para la mejora de la calidad del agua que le surte a sus ciudadanos, pero también recuperar y tratarlas. Pero eso, a final de cuentas, lo que la gente tiene que entender es que cuesta y alguien lo tiene que pagar. Y la verdad es que a veces la gente tampoco quiere pagar el servicio de que se limpie el agua que también contamina. Entonces, es complicado. Volvemos a lo mismo de las políticas públicas. Yo creo que se requiere una reorientación de políticas públicas y de necesidades, prioridades y de atención y redireccionamiento de recursos para garantizar el bienestar no económico, sino que sea sustentable la parte económica, la parte ambiental y la parte social, y es lo que está costándole mucho trabajo a los países en desarrollo, que de por sí creen que el decir no tengo dinero es justificación, pues ahí a final de cuentas no hacen lo que les corresponde. Hasta ahí mi intervención, Gloria. Muchas gracias, doctora. Le regreso la voz al maestro Dante, porque ya nos pasamos un rato de nuestra charla. Adelante, maestro Dante. Muchas gracias, maestra Gloria. En efecto, nos pasamos de tiempo, pero muy bien aprovechado, muy bien aprovechado con nuestros invitados a este primer panel, tercer ciclo de charlas digitales y de medio ambiente y sustentabilidad. Estamos en la parte final. Algunas de las preguntas que se quedan en el tintero, tanto aquí en el chat de la plataforma como las que estamos recibiendo en los grupos de trabajo, las haremos llegar a nuestros panelistas que hoy nos están acompañando. Aquí le pediría a nuestro equipo de trabajo que en lo que estamos despidiendo a nuestros panelistas y agradeciéndoles, por supuesto, pudiéramos proyectar los reconocimientos que tenemos para cada uno de ellos. En primera parte, tal como lo señala nuestro programa, a la doctora Norma Gutiérrez Ortega, coordinadora del Doctorado de Ciencia y Tecnología del Agua de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato, quien nos ha compartido sus experiencias. Doctora, te apreciamos muchísimo tu tiempo, tus conocimientos y seguros estamos que tenemos la puerta abierta contigo como la tienes con este equipo de trabajo para seguir colaborando en próximos Al contrario, contenidos. muchas gracias, Dante, y a todo tu equipo, doctora Gloria, muy amable. Gracias. Gracias, Norma. De igual manera, agradecemos al doctor Ricardo González Barbosa con contenidos muy interesantes y que de igual manera dejamos abiertos puertas y canales de comunicación para seguir coadyuvando desde la visiva del campus Irapuato, Salamanca. Doctor Ricardo González Barbosa, te agradecemos muchísimo tu participación en este primer panel.
Hombre, muchísimas gracias, Dante. Pues estamos a las órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias por la apertura y también pues acá de este lado del campus saben que cuentan con todo nuestro apoyo y las posibilidades de continuar en esta relación y trabajo también. Doctora Norma, también pues estamos para servir a todos los panelistas y también a todos la gente que ha estado colaborando. Gloria, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Y finalmente, y no menos importante, despedimos con muchísimo gusto y agradeciendo también su tiempo y su disposición a Andrea Zárate Arredondo, estudiante del grupo CELVE. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues muchas gracias por considerar a CELVE, a los estudiantes de la licenciatura en Biología Experimental y pues principalmente a los estudiantes en general. Siempre estamos dispuestos a compartir nuestras opiniones, a escuchar también y pues gracias siempre, los estudiantes siempre tenemos bastante que decir. Gracias. Totalmente de acuerdo. La razón de ser de la universidad son nuestros estudiantes. Muchas gracias. Antes de regresar la voz para despedir con nuestra maestra de ceremonias, la ingeniera Claudia, solo compartirles un saludo de despedida de parte de la doctora Arminda Balbuena Cisneros, titular de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social de esta Universidad de Guanajuato. Muchas gracias y regreso con Claudia, nuestra compañera Claudia, que está en controles, para despedir este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación e interés a las y los estudiantes, participantes y en especial por el tiempo de nuestros 3 panelistas. Siempre agradecidos. Finalmente, les comentamos que continuaremos con este ciclo de charlas y otros contenidos de manera presencial durante el presente 2022. Muy buena tarde y nuevamente gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ricardo, doctora Norma, Andrea, gracias. Les saludamos pronto y quedamos como siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Que pasen buena tarde, Dante. Muchas gracias, bonito día. Cuídense. Gladys. Gracias, bonito día a todos. Cuídense. Gracias. Si están a la escucha, nuestros asistentes nos preguntaban por el registro, está disponible en el chat. Si no, lo volvemos a compartir. Ariel, gracias, saludos.